Muy buenas tardes, nuestro proyecto es el generador de energía solar con Arduino y nuestro equipo está formado por Bonilla Suárez Cristian Uriel, García Espinosa José Ángel, Martínez Arce Axel y Santana Romero David Emanuel. El Sol provee de energía calórica, lumínica y radiactiva al planeta Tierra de manera completamente gratuita, limpia, verde y renovable. Su energía es prácticamente inagotable, por lo que creemos que empezar a utilizarla y aprovecharla en masa es una vía de desarrollo sustentable que hay que tomar. ¿Qué es un generador solar? Un generador solar es un dispositivo que convierte la energía solar en energía eléctrica. Este principio es denominado energía fotovoltaica, dado que el consumo de fuentes de energía no renovables en la Tierra, como el petróleo, el carbón, el gas natural y propano, han alcanzado asombrosas cantidades. Las fuentes de energía alternativas como la energía solar están siendo utilizadas por más y más gente. Las personas utilizan los generadores solares para ser más amigables con el planeta, como un recurso de emergencia durante cortes de energía, para reducir las facturas de los servicios públicos en casa y como una fuente fuera de la red de alimentación en zonas remotas. Funcionamiento de las células solares. La luz del Sol está compuesta por partículas elementales llamadas fotones, las cuales no tienen masa, pero sí tienen propiedades electromagnéticas. Una de estas es que cuando colisionan con un metal a ciertas frecuencias, estas desprenden uno de los electrones del átomo del metal. Es tan fácil como decir que el fotón fuese la bola blanca en un juego de billar, que al chocar con el triángulo inicial desprende las otras bolas de colores, en este caso los electrones. Así se transfiere su energía cinética. ¿Por qué elegimos esta clase de generador? Para tomar la decisión de llevar a cabo un generador con tecnología fotovoltaica, primero tuvimos que apreciar las otras opciones disponibles, que a nuestro ver fueran proyectos razonablemente posibles, ya que la construcción de un generador con energía mareomotriz es algo complicado para nuestras capacidades y herramientas actuales. Una vez pensado esto, pusimos las cartas sobre la mesa y mediante una discusión rápida vimos que a nuestra disposición está realizar un aerogenerador, un generador solar y uno hidráulico. Rápidamente notamos que los generadores hidráulicos y eólicos tendrían un coste bastante elevado a comparación de un generador solar, añadiendo además la dificultad y necesidad de realizarlos de la manera más precisa y bien lograda posible, para así aprovechar la energía obtenida. Así que al ver lo fácil, barato y manejable que era diseñar y construir un generador solar en comparación a los otros, nos decantamos por esta opción, y aunque tiene algunos inconvenientes, no creemos que sean tan graves como los de realizar los otros tipos de generadores eléctricos. Materiales. Arduino Uno, dos paneles solares de 5 volts a 160 mA, una tabla de madera, dos bases metálicas, una varilla de acero, display LCD de 20x4, eliminador de corriente regulado a 12 volts y 2 amperes, juego de cables de 15 centímetros tipo DuPont, protoboard de ensamble deslizable, un bloque y dos tiras, microservomotor con torque de 1.8 kg por 10 centímetros, regulador de voltaje positivo, 5 volts, 1 ampere, dos fotorresistencias de 2 megaohms y 100 volts, resistencias de 10 ohms y 1 kiloohm, potenciómetro miniatura sin switch de 10 kiloohms. Procedimiento de ensamblado. Se construyó una base de soporte en la que se tiene una varilla de metal, sobre la que rotan dos paneles solares unidos en una sola pieza, soltando sus cables positivos entre sí y los negativos de la misma manera. A su vez, estos se conectaron a las líneas de poder del protoboard. A continuación, se conectó un regulador de voltaje de 5 volts a la línea de poder energizada por los paneles solares. A este se le añadió una resistencia de 10 ohms, así como un cable hacia la entrada analógica a acero de la placa Arduino. En la zona inferior del protoboard, las líneas de poder fueron energizadas por la placa Arduino a 5 volts y el GND. Se colocaron dos fotorresistencias en los extremos este y oeste de la base, cada una desde la línea de poder positivo hacia una resistencia de 1 kiloohm. En configuración de divisor de voltaje, estaba a tierra. Entre cada fotorresistencia y cada resistencia de 1 kiloohm se conectó un cable puenteado a las entradas analógicas A1 y A0, respectivamente. El servomotor se energizó desde la placa Arduino y recibe la señal desde el pin PWM6. Fue colocado debajo de los paneles solares, con un alambre que actuará como brazo enganchado al engrane y a los paneles. Finalmente se realizó la conexión del LCD de la siguiente manera: el pin VSS a la tierra, VDD a la línea de poder positiva,
VO a un potenciómetro de 10 kiloohms y este a tierra, RS al pin digital 12, RW a tierra, E al pin digital 11, el pin de datos D4 al pin digital 10, el pin de datos 5 al pin digital 9, el pin de datos D6 al pin digital 8, el pin de datos D7 al pin digital 7, el ánodo a la línea de poder positiva y el cátodo a la tierra. El Arduino es energizado mediante un eliminador. En el código de nuestro proyecto incluimos las librerías Liquid Crystal para el control del LCD, la librería Servo para el control del servomotor e inicializamos las variables Servo de tipo de clase Servo, LCD de tipo de clase Liquid Crystal, con los pines asignados 12 para RS, 11 para Enable, 10 para el pin de datos 4, 9 para el pin de datos 5, 8 para el pin de datos 6 y 7 para el pin de datos 7. Las variables de tipo número de punto flotante, voltaje y corriente, y las variables de tipo de número entero, luz 1 y luz 2. A continuación, declaramos una función llamada map con decimales que imita la forma de actuar de la función map, únicamente que cambia el tipo de valor retornado a tipo de número con punto flotante. Setup del programa: inicializamos la conexión serial con una velocidad de 9600 baudios, configuramos el LCD con un tamaño de 20×4, al servo le asignamos el pin 6 y le escribimos el valor de ángulo 90 grados. En el bucle de ejecución le asignamos a la variable voltaje el valor retornado por la función map con decimales cuando se evalúa el valor leído en la entrada analógica a 0, con los límites originales en 0 y 1023 hacia los nuevos límites 0 y 5, esto correspondiendo al valor del voltaje que regresan los paneles solares. A las variables luz 1 y luz 2 les asignamos el valor leído en las entradas analógicas A1 y A2. Estas corresponden a las entradas conectadas a las fotorresistencias. A la variable corriente le asignamos el valor que resulta de dividir el voltaje entre la resistencia, que en este caso es de 25 ohmios, y multiplicar por 1000 para obtener el valor en miliamperios y que se aprecie con más claridad. Colocamos el cursor del LCD en la posición 3,0 porque estimamos que de esta manera se centrará mejor el texto. Escribimos el voltaje con la unidad de voltios y el amperaje o corriente con la unidad de miliamperios en la pantalla. Declaramos una variable de tipo número entero llamada diferencia, que tiene de valor lo que resulta de evaluar la función map restando luz 1 menos luz 2 con los límites originales menos 580 a 620, esto siendo los valores que pueden obtener máximos estando la luz completamente de un lado y completamente del otro, además de poner los límites finales en 10 a 170, esto siendo los grados de rotación. A continuación, escribimos en el servomotor con la variable servo y el método write la diferencia, que son los grados a los que queremos posicionar el servomotor. En el LCD escribimos 0 y un espacio. A continuación escribimos el valor de la variable diferencia y escribimos el símbolo de grados con el método char y 223 como su argumento. Esto siendo porque si escribiéramos literalmente el símbolo de grados a la hora de compilar y pasar el código al Arduino, este valor no podría ser decodificado por el LCD y por tanto se mostraría erróneo. Funcionamiento.
Los paneles solares se posicionarán en aquel ángulo donde haya la mayor cantidad de luz solar. Esto será posible gracias al uso de dos fotorresistencias. Al irradiar estas con luz, su valor resistivo disminuye y por ende la corriente aumenta, y esto a su vez da paso a un aumento de voltaje, que es la señal que recibe el Arduino. Con esto lograremos saber con exactitud de dónde viene la fuente de luz, y con ayuda de un servomotor moveremos los paneles al ángulo correspondiente. Una vez estos estén posicionados, sigue la toma de datos continua. Para ello se utilizará una pantalla LCD. Esta mostrará los valores de voltaje y corriente de los paneles y el valor actual del ángulo del servomotor. Es así como lograremos crear un generador de energía limpio a base de luz solar que es prácticamente autónomo. Al realizar este proyecto hemos concluido que las celdas fotovoltaicas son un gran método de obtención de energía y una opción viable para lidiar con la crisis medioambiental que enfrenta tanto el planeta como el ser humano, así como la próxima crisis de producción enérgica cuando las energías no renovables se agoten.